Hola, buenos días. Seguimos con el ciclo de conferencias que hemos empezado esta mañana con la conferencia Miriam Bueno sobre la música en el Antiguo Egipto. Y en este caso nos acompaña la doctora Inmaculada Sainz Vivas en su conferencia que va a ser Lo femenino y sus múltiples facetas, la iconografía de la mujer en el arte tebano del Reino Nuevo, un aspecto que creo que ha tratado ya en muchas ocasiones. A Inma la conocéis porque ha estado aquí con nosotros también en otras conferencias. Disfrutamos muchísimo de lo que nos pueda explicar hoy y no quiero quitarle más tiempo, que podamos disfrutar de ello. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por organizar estas jornadas, en especial a la directora Isabel Izquierdo, a Esther Pons y a Isabel Olvés por el esfuerzo que hacen, ¿no?, en sacar ratitos de tiempo en organizar este tipo de eventos que creo que son muy interesantes y que nos permiten compartir nuestra pasión, ¿no?, que es el Antiguo Egipto. En esta breve charla voy a centrarme en aspectos bastante variados de la iconografía de la mujer en el Antiguo Egipto a través del arte tebano, ¿no? Van a ser una especie de pinceladas, porque es un tema realmente amplio y además pues he intentado no pisar, por decirlo de manera coloquial, las temáticas que van a tratar el resto de las compañeras que participan, ¿no? Hay que tener en cuenta que la figura de la mujer hay que considerarla desde mi perspectiva, atendiendo a su diverso papel en la sociedad, ¿no? Debemos tener en cuenta que las condiciones de vida del Antiguo Egipto no tenían nada que ver si nos fijamos en las mujeres pertenecientes a la realeza o a la élite, a eso que llamamos nobleza, o las pertenecientes a las clases más bajas, ¿no? Creo que esto es un hecho que debemos tener en cuenta, ¿no? Igual que, evidentemente, pues la vida actual que nosotros tenemos, que cualquier mujer tiene, pues en cierta manera pues depende de sus oportunidades de educación, de formación, en su posición, ¿no? Esto, evidentemente, en el Antiguo Egipto, ¿no?, se hacía mucho más patente. En primer lugar, hablaremos de las mujeres de la realeza, ¿no? Como es bien sabido, el acceso al trono en el Antiguo Egipto estaba muy restringido a los personajes femeninos, ¿no? Por decirlo de una manera sintética, la monarquía es una institución masculina y solo de manera muy puntual vemos cómo algunas mujeres llegan al trono. Por lo tanto, cuando hablamos de mujeres en el contexto de la familia real, tenemos que hablar lógicamente de mujeres que son reinas consortes, que son madres de reyes, que sigue siendo un papel muy destacado, que son princesas. Quiero decir, en el contexto de mujeres que no ostentan, salvo algunas ocasiones, no ostentan un papel efectivo. Sin embargo, sí tenemos noticias de algunas mujeres en esa línea de lo que podríamos llamar las mujeres fuertes que comienzan a aparecer a finales de la 17 dinastía y a inicios de la 18, ¿no? Quizás en ese contexto del segundo periodo intermedio, con esas guerras, esas luchas, esa contraofensiva contra los hicsos, que hace que probablemente algunas mujeres, como es el caso de Ajotep, la madre de Ahmose, que además recibe condecoraciones militares, como intuimos a través de los objetos de su tumba, pues probablemente tuvo un papel bastante destacado. Esto se explica de manera, digamos, coloquial, si tenemos en cuenta que mientras que los príncipes tebanos en ese momento, los futuros reyes de esa 18 dinastía que se va a ir fraguando, están guerreando contra los hicsos, la mujer, la reina consorte, es la que permanece en la corte, ¿no? Lo que le da a priori una serie de mayores capacidades, es decir, probablemente ese es el germen de figuras posteriores. Tenemos también otras reinas muy interesantes de ese comienzo de la 18 dinastía, como es el caso de Ahmes Nefertari. Ahmes Nefertari es la gran esposa real, esposa del rey Ahmose, el que consideramos fundador de la 18 dinastía, y además es una de sus hermanas. Como seguramente sabrán, era relativamente frecuente que en el Antiguo Egipto un rey pudiera desposar a una de sus hermanas. Era, digamos, políticamente correcto, ¿no? Además, Ahmes Nefertari es una figura que es divinizada junto a Amenhotep I y que recibe culto en Tebas, por lo tanto se convierte en un personaje semidivino.
La momia de Agnes Nefertari fue encontrada en la TT-320, conservamos por tanto su momia, pero cuál era su lugar de enterramiento original era hasta hace algunas décadas motivo de debate entre los investigadores de egiptología. Perdón. Este es el lugar donde se ubica esa tumba TT-320 que actualmente excava el Situ Project, del proyecto C2, del cual tengo la suerte de ser miembro. Este proyecto excava en eso que conocemos como el Valle de la Cachette, el Valle de las Momias Reales, y las interpretaciones más recientes es que esa TT-320 originariamente pudo pertenecer a Agnes Nefertari. Así lo defiende David Ashton y es apoyado por una serie de investigadores. En una de las primeras campañas de este proyecto se encontró un interesantísimo grafito de gran tamaño, además ubicado a gran altura, justo en el acceso de la cachette, que representa a una figura femenina. Ahí lo ven en un dibujo, en una imagen, digamos, tratada para que resalte más ese contraste. Es un grafito en epigráfico, por lo tanto no podemos vincularlo directamente con este personaje, pero si la TT-320, como parece, pertenece a Agnes Nefertari, estaríamos ante una imagen inédita de esta reina, ¿no? Muy interesante además en el contexto justo del acceso a su tumba. Y si hablamos de reinas, pues evidentemente tenemos que hablar de Hatshepsut. No me voy a extender aquí mucho más porque la doctora Maite Mascor hablará de la figura de las reinas en un recorrido amplio, pero sí que me ha parecido interesante señalar el papel de esta reina, ¿no? de este personaje. Como saben, es una mujer. Si tenemos en cuenta el periodo de corregencia y el de su reinado, reina durante unos 22 años, según las fuentes. Es un reinado largo y próspero y además es uno de los momentos de esplendor de esa 18 dinastía, ¿no? Es un momento muy interesante en el que la reina va a ejercer un papel como rey, como monarca efectivo, ¿no? Y además, desde el punto de vista de la historia del arte, desde el punto de vista iconográfico, pues es relevante mencionar que su iconografía evoluciona desde una imagen puramente femenina a una imagen andrógina. Quiero decir, Hatshepsut lo que hace es mantener ese apego a la tradición, a la manera de representarse. Un rey se había representado con una serie de atributos y con una imagen evidentemente masculina, y eso es lo que hace probablemente que Hatshepsut vaya manipulando, podríamos decir, vaya moldeando, sería más adecuado, su imagen a esa iconografía. Tenemos otras muchas reinas de ese periodo del Reino Nuevo que podemos conocer a partir del arte tebano. Quizás una de las más conocidas sea Nefertari, la esposa de Ramsés II, ese gran faraón, ese rey constructor, conocido seguramente por el público por esa gran obra que es los templos de Abu Simbel, ¿no? Conocemos de la reina Nefertari detalles de su vida, pero también detalles interesantes que afectan a su enterramiento, ¿no? En la 19 dinastía se produce el apogeo del conjunto de enterramientos que conocemos como Valle de las Reinas. Es significativo que en este momento los personajes femeninos de la familia real comienzan a tener enterramientos propios. Y además estas reinas que se van a representar en sus tumbas lo hacen en solitario, por así decirlo. No hay representaciones de sus esposos. Quiero decir, como luego veremos en el papel de las mujeres de la élite, en este contexto de reinas destacadas, la reina consorte, ejerce un papel predominante. Así lo tenemos, por ejemplo, en estas maravillosas representaciones de Nefertari en la QV66, realizando ofrendas a la diosa Isis, o Nefertari jugando al Senet, ¿no? Que es un juego además con valores simbólicos, ¿no? Vemos como el atuendo además de las representaciones de esta reina se adapta, digamos, a las modas, entre comillas, podríamos decir, a las tendencias de ese momento, ¿no? Con la aparición de esos vestidos plisados, ¿no? Como mencionaba la doctora Miriam Bueno, ¿no? A lo largo de esta charla me voy a centrar sobre todo en el papel de las mujeres de la élite, ¿no? Porque creo que son una fuente de información muy rica
que tenemos a partir principalmente de la pintura y el relieve funerario de época de la 18 dinastía y de la 19 dinastía. Estas mujeres de la élite, como decíamos, nos llegan a través de monumentos funerarios, a través del arte, principalmente a partir de las tumbas de sus esposos. Estas mujeres son las esposas de altos funcionarios, esposas de sacerdotes, son jóvenes de la nobleza, que en la iconografía van a ostentar un papel secundario, quiero decir, acompañan al difunto. Muchas veces nosotros hablamos de la tumba de Nacht, o la tumba de Mena, o la tumba de Rekhmira, pero en realidad estamos hablando de mujeres que se entierran junto con sus esposos. Quiero decir, las tumbas, aunque nosotros hablemos de la tumba de un personaje masculino, son por lo general tumbas familiares, ¿no? En la iconografía esto lo vamos a ver muy bien representado en ese papel de esposa que acompaña al difunto. Lo tenemos, por ejemplo, en la fantástica tumba de Nard, en la TT52, una tumba muy bien conservada que nos ofrece diferentes detalles de lo que podría ser un poco la decoración habitual, ¿no?, en este tipo de tumbas de la 18 dinastía, ¿no? La tenemos, por ejemplo, junto a su esposo, recibiendo esas ofrendas. Tenemos también detalles de imágenes, escenas inacabadas. Tenemos representaciones muy vivas, muy vistosas, ¿no?, de esas escenas de ofrendas. Aquí vemos, por ejemplo, a Tawi, la esposa de Nag, portando un collar menat, como esos que nos enseñaba Miriam Bueno, lógicamente vestida con esos típicos elementos, ¿no?, esas ricas pelucas, esas vestimentas, ¿no? ¿Qué nos está mostrando aquí el arte? ¿Qué nos está mostrando esa iconografía, ¿no? Pues que estas mujeres pertenecen a la élite, pertenecen a una clase social que es una clase acomodada, que viven, digamos, en una vida muy acomodada, muy festiva, ¿no? Lógicamente, lo que se nos muestra aquí no es tanto su día a día, sino acontecimientos que tienen que ver con cuestiones religiosas, con festivales, o acontecimientos que tienen que ver con su participación, digamos, como esposa que acompaña al difunto en ese más allá. Otra de las escenas que son también muy interesantes para ver el papel de la mujer, de estas mujeres de la élite, son las escenas de fiestas y de banquetes, ¿no? Tenemos una variada representación de esta temática. Son banquetes funerarios, son en ocasiones también escenas que están relacionadas con la llamada Bella Fiesta del Valle, el Bello Festival del Valle, que era una festividad anual importantísima en Boisset, en la antigua Tebas, que nos muestran en ocasiones un banquete funerario relacionado únicamente, digamos, con el enterramiento del difunto, y en ocasiones las escenas, los textos, sí que nos informan de que está relacionado con esa bella fiesta del valle. Tenemos, por ejemplo, no solo la presencia de esas mujeres adornadas con ricos collares, con pendientes, con cintas, con esas pelucas, sino además siendo atendidas por jóvenes, por adolescentes, por jóvenes sirvientas, como en este detalle, por ejemplo, tan curioso que vemos en la tumba de Nag, donde una joven le está colocando un pendiente a una de las damas, ¿no? En muchas de estas escenas aparecen además las mujeres, no siempre, pero en ocasiones en estos banquetes, a veces divididas, segregadas por géneros, por un lado hombres, por otro mujeres. En otras no, vemos parejas, digamos, de esos invitados. La tumba de Nag nos ofrece también ejemplos de una iconografía muy interesante y muy variada, que son las escenas de caza y pesca en las marismas. Se trata de una tipología de escenas que tiene un alto contenido simbólico y que está relacionada con la idea de la regeneración, ¿no?, con la idea de la resurrección de ese difunto. Son las típicas, lo que en arte llamamos escenas en espejo, quiero decir, escenas que replican en un lado, como vemos en esta, la representación de Nag, del propietario de la tumba, a punto de lanzar un arpón en un lado para cazar esos peces, y en otro al mismo personaje representado a punto de lanzar una especie de boomerang para cazar esas aves, ¿no? Estas escenas nos dan detalles de la representación de esas hijas o de esas esposas
en conexión con ese difunto, ¿no? Ahí lo vemos, por ejemplo, en la imagen anterior, vemos además como el artista pues, aprovecha, ¿no?, los huecos compositivos de esta escena para ubicar a esposas, hijas del difunto, abrazando a este personaje principal, ¿no? Es interesante también, si se fijan, la vestimenta y la manera de representar a estas mujeres no es lo que nosotros pensaríamos como un atuendo adecuado y apropiado para un día de caza y de pesca, quiero decir, desde el punto de vista práctico, ¿no?, esos vestidos vaporosos y esos tocados, ¿no? Aquí evidentemente se las está representando de manera simbólica como un personaje de la élite, independientemente de la actividad en la que están participando, ¿no? Por eso no se prescinde de ese tipo de adornos y de ese atuendo, ¿no? Tenemos escenas muy curiosas, por ejemplo, como de esta niña, ¿no? Como seguramente sabrán, uno de los elementos iconográficos característicos de la representación de niños en el Antiguo Egipto es la desnudez. En realidad, salvo ocasiones contadas, no suele ser una desnudez completa. Estamos hablando de adolescentes o de niñas que siempre están tocadas por adornos, un pequeño cinturón, quiero decir, no es una desnudez completa, ¿no? De la misma manera que mencionaba la doctora Miriam Bueno, esas representaciones de esas bailarinas en las que se decía, bueno, el erotismo, que es innegable, ¿no?, en el que aparecen desnudas, en realidad no están completamente desnudas, ¿no? Quizás esos mínimos adornos le dan una apariencia más atractiva, ¿no?, con una intención de erotismo más marcada, ¿no? Además, es curioso aquí cómo el artista, por motivos que desconocemos, no llega a dibujar el arpón en esta escena y en ese hueco probablemente quizás lo completa con la figura de una niña que además parece realizar un gesto de afecto, ¿no?, acercándose, intentando tocar al personaje principal, a Nag. En la tumba de Mena, también de la 18 dinastía, una tumba conocidísima, como ven, he intentado traer aquí los ejemplos más significativos y más conocidos. Tenemos esta misma escena que replica, aquí sí que vemos al difunto con ese arpón, a una joven adolescente que le acompaña, a su esposa, diferentes personajes que participan en esa escena simbólica de caza y de pesca, ¿no? Incluyendo pues, detalles, como decíamos, de esas mujeres que le acompañan, de nuevo con ese atuendo poco práctico, pero que de manera fehaciente simboliza su pertenencia a esa élite, a esa clase noble, ¿no? Incluso en ocasiones el artista pues, se permite incluir, digamos, figuras en poses no tan habituales, ¿no?, como esta joven adolescente que aparece desnuda, arrodillada y con las manos, introduciendo las manos en el agua, ¿no?, en una postura muy poco habitual que quizás intenta romper un poco con la monotonía, ¿no?, de esa representación de las mujeres que acompañan a Mena. Tenemos otros ejemplos de estas representaciones de las mujeres de la élite. He querido traer aquí los fragmentos de la tumba de Nebamun. Es una tumba extraordinaria, de eso que en el mundo egiptológico se conoce como tumbas perdidas, ¿no? Y uno podría pensar, ¿pero de verdad se nos puede perder una tumba? Pues sí. Con el proceso de distintas construcciones encima de la necrópolis, de movimientos de ese debris, ¿no?, de esos derrubios, ¿no?, pues en ocasiones la ubicación exacta de una tumba deja de ser conocida para el mundo egiptológico. Es el caso de estos fragmentos que fueron comprados por Henry Salt y posteriormente vendidos al British Museum. Es una tumba que se ubicaba en Drawenaga, pero desconocemos hoy día su ubicación exacta, ¿no? En estos fantásticos fragmentos tenemos representaciones no solo de las escenas de banquete, sino también imágenes de esas músicas y de esas bailarinas, ¿no?, que tenían un papel tan relevante en ese contexto de esas celebraciones, ¿no?, como nos explicaba anteriormente Miriam Bueno.
En estos fragmentos vemos esas características que mencionaba anteriormente, ¿no? Por una parte, en el registro inferior, ¿no? Esas escenas de esas mujeres siendo atendidas por una joven sirvienta que le ofrece alimento. Es curioso que en este banquete se representan los alimentos, pero nunca, quizás siguiendo ese sentido del decoro, de lo que es adecuado representar en una tumba, no se representa a los personajes comiendo y bebiendo, ¿no? Betsy Bryan, una excelente investigadora, tiene un fantástico artículo que se titula Now When Eating, Now When Drinking, como diciendo es un banquete, pero nadie bebe, nadie come, ¿no? Es una representación, digamos, simbólica con todos esos alimentos, ¿no? Sí que tenemos, por ejemplo, en ocasiones, y esto es un dato curioso, algunas escenas de mujeres vomitando como consecuencia de esos excesos. Quiero decir, un poco como el antes y el después, pero no el acto de estar bebiendo o comiendo. Vemos detalles, ¿no? De esa fantástica escena, de ese fragmento de la tumba de Nebamun, ¿no? Esas jóvenes sirvientas, igual semidesnudas, adornadas con brazaletes, con collares, con elementos florales, ¿no? Ayudando, asistiendo a esas mujeres de la élite. También la tumba de Nebamun, esa tumba perdida, cuyos fragmentos conservamos en el British Museum, nos ofrece un fragmento de una fantástica escena de caza y pesca, ¿no? Esa representación simbólica en la que igualmente Nebamun es acompañado de su esposa y de una joven. Ahí vemos incluso como la postura tan original y tan atípica que el artista adopta para esta joven, siempre evidentemente aprovechando, digamos, los huecos compositivos, ¿no? Y además siguiendo, como saben, con esa ley del arte egipcio, ese principio de proporción jerárquica, según el cual la figura más importante en una escena se representa de mayor tamaño y el resto de las figuras se representan siempre de un tamaño inferior. He querido traerles aquí algunos ejemplos del relieve de la 18 dinastía que, gracias a la concesión de un breve proyecto, de un proyecto de talento joven de la UNED, pude desarrollar muy recientemente con otras dos investigadoras predoctorales. Estuvimos un par de semanas en Luxor realizando una investigación iconográfica de un conjunto de 3 tumbas de época preamarniense y amarniense que se localizan en Tebas, la TT-192, la TT-55 y la TT-57. Son 3 tumbas muy interesantes porque abarcan, digamos, justo ese periodo de transición del final de la 18 dinastía al arte tebano, ¿no? Les traigo aquí unas cuantas imágenes para que vean un poco cómo esa representación que veíamos en las tumbas decoradas con pintura sucede igualmente en las tumbas de relieve, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en la tumba TT-192, la tumba de Herwef, ubicada en Asasib, una tumba extraordinaria, lamentablemente con algunas zonas del relieve bastante dañadas, pero que nos ofrece escenas de gran riqueza iconográfica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues, la representación de la reina Tille, un personaje que es clave para entender todo el desarrollo de la historia del periodo amarniense, la esposa de Amenhotep III, con un detalle de su participación en el tercer festival Hefset. Tenemos también escenas de danza muy curiosas y muy originales, ¿no? En la manera de representar, ¿no? Como sabrán, el festival Hefset era una especie de jubileo, una renovación de poderes del faraón que teóricamente se realizaba a los 30 años de su reinado, aunque en ocasiones este periodo podía ser acortado, ¿no? Tenemos aquí originales representaciones de esas mujeres en danza que, incluso si se fijan con detalle, por ejemplo, en una de estas bailarinas, los ojos almendrados, los labios pronunciados, ese rostro alargado, parecen estar ya sugiriendo esas características de ese arte amarniense que veremos de manera tan marcada en época de Akenato. En estas tumbas vemos esas representaciones, ¿no? De ese primer festival Hefset de Amenhotep,
vemos de los dos, el primero y el tercero, con la participación, por ejemplo, de mujeres realizando libaciones, ¿no? Lógicamente, estamos hablando de una tumba en relieve perteneciente a un alto funcionario. Siempre se asume que aquellos personajes que podían decorar una tumba en relieve tenían una capacidad adquisitiva más alta o que tenían acceso a un grupo de artistas más especializados, ¿no? Es mucho más laborioso, mucho más difícil y mucho más complejo realizar un relieve en el contexto decorativo que una pintura. Vemos, por ejemplo, cómo los artistas que decoran esta tumba prestan especial atención a la representación de detalles como las pelucas, diferentes peinados, diferentes vestimentas. Quiero decir, se trata de evitar una representación repetitiva de esas mujeres de la élite, ¿no? Lo que se está intentando es diferenciar, ¿no? Marcar un poco las diferencias para que esa escena no sea monótona. Y les traigo aquí también, como no podía ser menos, la fantástica tumba de Ramose, que también tuvimos el placer de visitar y en la que pudimos investigar durante estas semanas de trabajo de campo. Es una tumba muy, muy conocida. Se trata de una tumba perteneciente a un visir que incluye las típicas representaciones de mujeres formando parte de ese banquete funerario, representadas siempre, si se fijan, siguiendo ese rol de papel secundario, entre comillas, acompañando a sus esposos. Aquí ven diferentes detalles, ¿no?, del interés del artista, de estos escultores, por representar distintas facetas, ¿no?, de pelucas, tocados, elementos, ¿no? Y, por supuesto, la tumba de Ramos es seguramente muy conocida por esta fantástica representación de estas plañideras, ¿no? Como comentaba Miriam Bueno, las plañideras son personajes femeninos. Ese rol femenino está probablemente vinculado con el papel de Isis y Neftis, las dos divinidades que realizan ese duelo, y su inclusión en el cortejo funerario es imprescindible, ¿no? Llama la atención como además en la tumba de Ramose el artista representa de manera muy plástica y muy original la inclusión de estas plañideras, incluso con la representación de niñas, de jóvenes adolescentes, incluso con la representación de lágrimas, y se fijan cómo dejan caer, cómo se representa, digamos, ese llanto, ¿no? Ese duelo ritual que era necesario para completar, digamos, todo ese ritual funerario. Por último, hablaremos de las clases más bajas, ¿no? De músicas, bailarinas, campesinas, sirvientas, panaderas, tejedoras, un sinfín, ¿no? Voy a traer aquí simplemente unas cuantas pinceladas de las distintas profesiones, ¿no?, de las distintas clases sociales, ¿no?, y de sus actividades, ¿no? Lógicamente, la vida de estas mujeres era mucho más dura, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esas maravillosas escenas de músicas, igual como decíamos antes, semidesnudas, tocando instrumentos, con posturas que nos sugieren baile, además imágenes tremendamente eróticas, ¿no?, muy, muy sensuales, ¿no? Este tipo de representación de la inclusión de mujeres músicos y de bailarinas es muy habitual en las tumbas de la 18 dinastía. Lo tenemos, por ejemplo, representado en las escenas de banquete de la TT 367. Lo tenemos también incluso en otros contextos, más allá del arte funerario, ¿no?, como es este maravilloso y conocido óstraca del Museo de Turín, con esa representación tan detallada. Los óstracas son lajas de caliza, donde los artistas realizaban sus bocetos, en este caso es un dibujo realmente terminado. Esos óstracas también sirven, evidentemente, como soporte de texto, principalmente en hierático. La vida de esas mujeres de las clases más bajas nos es conocida a través de las típicas escenas presentes en las tumbas, ¿no?, como son, por ejemplo, esas escenas agrícolas, ¿no? Estas, de nuevo, la tumba de Mena, esas típicas representaciones donde vemos, por ejemplo, escenas
tanto anecdóticas, ¿no? Bastante curiosas, como estas dos chicas, estas dos jovencitas peleando, ¿no? Agarrándose de los cabellos, ¿no? En un contexto de una escena, digamos, que es puramente simbólica, que representa esa idea de la recolección, ¿no? Relacionaba, digamos, con esos alimentos que el difunto necesitaría en ese más allá. Tenemos también en esa tumba de Nat niñas, jovencitas recolectando lino. Tenemos también en la conocidísima tumba del visir Rekhmire de la 18 dinastía, la TT100, representaciones de esos banquetes en los que también participan esas jóvenes sirvientas, esas ayudantes que están sirviendo a las damas de la corte, ¿no? Incluso en ocasiones, como ven en esta figura, pues el artista se permite ciertas licencias, ¿no? Y intenta incluir pues, personajes en poses, digamos, que son un tanto atípicas, ¿no? Esto es una representación absolutamente rara de una joven, la que ven justo en el centro, en el registro superior, de una joven vista de espaldas en una postura 3/4 muy poco habitual. Incluso las representaciones de sirvientas pueden cambiar en el contexto de una época a otra, ¿no? Les traigo aquí el curioso caso de la TT45, una tumba de la 18 dinastía que tiene una escena de banquete, que esta tumba es posteriormente usurpada en la 19 dinastía y se produce una modificación. Originariamente, las niñas sirvientas que están acompañando a estas damas se representan desnudas, pero por motivos que desconocemos, quizás por sugerencia del propietario de la tumba, porque han cambiado un poco sus preferencias, ¿no? o el propio artista, se añade una túnica transparente por encima de esa figura, ¿no? que tapa todo ese cuerpo de esta joven, ¿no? Detalles pues, que nos dan un poco la pista, ¿no? de cómo en ocasiones incluso la representación de personajes secundarios pues, merece que el artista cambie, ¿no? Un poco la manera de cómo se muestra a estas jovencitas. Y por último hablaré de una faceta que me parece muy interesante, que es la de mujer y madre, ¿no? que evidentemente es común a todas las clases sociales. Sabemos que en el Antiguo Egipto la natalidad era una preocupación constante desde las mujeres de la realeza por el deseo de conceder un heredero al trono. Evidentemente, en las clases medias y en las clases bajas esta preocupación era también muy patente, sobre todo teniendo en cuenta la alta tasa de mortalidad infantil, ¿no? Evidentemente, ser madre en el Antiguo Egipto debía ser muy distinto en función de la clase social en la que una mujer hubiera nacido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, escenas como este detalle tan curioso de la tumba de Mena, la TT69, donde vemos a una mujer con un bebé enrollado que porta, mostrando cómo las clases más bajas, estas campesinas, debían compatibilizar, ¿no? las tareas del cuidado de esos bebés, de esos infantes, con sus trabajos en el campo, ¿no? Y también en ocasiones elementos que no proceden del arte funerario sino de los óstraca, de estos bocetos, nos ofrecen información muy rica, muy curiosa de cómo las mujeres participaban y desarrollaban, digamos, todo ese complejo proceso de dar a luz, ¿no? Estos óstraca nos representan ambientes que se conocen como pabellones de mujeres o pabellones de la vida, donde probablemente la mujer daba a luz y donde permanecía en lo que hoy podríamos llamar la cuarentena, ¿no? Llama la atención además cómo estas mujeres se representan en este contexto, pero no en el mundo funerario, no en la representación en las tumbas, se representan dando de mamá a los bebés, ¿no? La lactancia evidentemente jugaba un papel muy importante. Sabemos que en el caso de la realeza existía, por ejemplo, el papel de las nodrizas reales, que las mujeres de la élite, pues lógicamente, y las de las clases más bajas, debían amamantar ellas mismas a sus hijos, ¿no?
Tenemos diversos ostraca de este contexto que nos muestran, además, este papel de estas mujeres, incluso con la inclusión, ¿no?, de elementos como los espejos, ¿no?, que probablemente están simbolizando ese fin de esa cuarentena y el momento en el que la mujer vuelve a estar bella, vuelve a estar, digamos, en su estado previo a ese trance de ese parto, ¿no?, y regresa al hogar, ¿no? Así se interpreta la aparición, el simbolismo de esos objetos, ¿no? Tenemos muchos de estos óstracas femeninos, ¿no?, que nos ofrecen una información muy interesante de la que carecemos en la representación de esas tumbas, ¿no? Y para finalizar, simplemente quería terminar con una reflexión, ¿no?, de cómo en el caso del Antiguo Egipto lo que conocemos de la vida de las mujeres, de ese mundo de los vivos, desde el punto de vista iconográfico nos llega a través del mundo de los fallecidos. Quiero decir, nuestra fuente de información desde el punto de vista iconográfico, aparte por supuesto de fuentes arqueológicas, perdón, aparte de fuentes arqueológicas y de fuentes textuales, nos llega a través del mundo funerario, ¿no? Por eso creo que es interesante, ¿no?, no dejar a un lado todas esas fuentes iconográficas que tanto nos aportan y que nos hacen un poco ponernos en la piel de esas mujeres del Antiguo Egipto. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Inma, por este recorrido tan maravilloso y tan visual, sobre todo tan visual del arte del Reino Nuevo y sobre todo terminando con esa parte de madre y de mujer que, como dices tú, es común a todas y que yo creo que aunque estemos tan alejados en el tiempo, todavía hay muchos aspectos muy, muy cercanos, ¿no? Hay un salto allí de 3.000 años, pero madres y esposas seguimos al pie del cañón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está interesado en preguntar algo? ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Han quedado tan sumamente...? ¿No? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Inma. Un placer. Gracias.